Proyecto Artichoke. La CIA intentó borrar la voluntad humana usando drogas, hipnosis y tortura. Y lo admitió en documentos oficiales. Esto no es teoría, se llamó. Antes de MK Ultra, antes de las historias de control mental que parecen ciencia ficción, hubo un programa real, clasificado y aprobado al más alto nivel. En este video vas a conocer qué fue el Proyecto Artichoke, cuándo empezó, quién lo dirigió, qué métodos usó y por qué incluso dentro de la CIA algunos dijeron, esto se nos fue de las manos. Y lo más inquietante, muchos documentos siguen censurados. El contexto, miedo, Guerra Fría y control. Para entender Artichoke hay que volver a finales de los años 40 y principios de los 50. Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, pero entró de inmediato en otro conflicto. La Guerra Fría. La Unión Soviética ya tenía bomba atómica. China había caído en manos del comunismo. Y empezaron a circular historias sobre soldados estadounidenses, lavados del cerebro, en Corea. La pregunta dentro del gobierno de era directa y brutal. Si ellos pueden controlar la mente, ¿por qué nosotros no? El antecesor, Proyecto BLVIRD. Antes de Artichoke hubo otro nombre, Proyecto BLVIRD, iniciado en 1950. Según documentos desclasificados de la CIA. El objetivo era investigar el control del comportamiento humano. Especial interés en interrogatorios, contraespionaje y resistencia a la tortura. BLVIRD pronto evolucionó y cambió de nombre. Nace el Proyecto Artichoke. En 1951, BLVIRD se convierte oficialmente en Proyecto Artichoke. Esto no es especulación. Está documentado en memorandos internos de la CIA, hoy disponibles gracias a la Ley de Libertad de Información, FOIA. Objetivo principal. La CIA lo definió así, literalmente. Determinar si era posible controlar a una persona contra su voluntad. Inducir confesiones. Provocar amnesia. Implantar falsas memorias. Obligar a alguien a actuar contra sus propios valores. Sí, todo eso está escrito. ¿Quiénes lo dirigían? Artichoke no fue un experimento aislado de científicos locos. Estuvo bajo la Oficina de Seguridad y el Directorado de Inteligencia Científica de la CIA. Altos funcionarios estaban al tanto. Incluso Alan Dulles, director de la CIA en los años 50, habló públicamente del miedo al control mental comunista. Los métodos, aquí es donde se pone oscuro. 1. Drogas psicoactivas. Artichoke probó múltiples sustancias. LSD, mescalina, barbitúricos, anfetaminas, alcohol en combinación con drogas, sueros de la verdad como el pentotal sódico. Algunas pruebas se hicieron sin consentimiento. En documentos internos se discute. Dosis, duración, efectos secundarios. ¿Cómo hacer que el sujeto no recuerde nada? 2. Hipnosis. La CIA creía que la hipnosis podía romper defensas mentales, crear estados de alta sugestionabilidad, inducir acciones post-hipnóticas. Hay memorandos donde se pregunta explícitamente. ¿Puede una persona ser hipnotizada para cometer asesinato y no recordarlo? No es una película, es un documento oficial. 3. Privación sensorial. Artichoke también exploró aislamiento total, oscuridad prolongada, silencio absoluto, privación del sueño. Estos métodos buscaban desorientar, quebrar la identidad y volver al sujeto más manejable. 4. Dolor y coerción. Aunque la CIA evitaba usar la palabra tortura, los métodos incluían estrés físico extremo, exposición al frío, hambre, amenazas psicológicas. Todo para ver hasta dónde se podía empujar la mente humana. ¿Dónde se realizaron estos experimentos? No todo ocurrió en suelo estadounidense. Según documentos desclasificados, hubo pruebas en Europa, centros secretos, prisiones extranjeras, instalaciones aliadas. Esto permitía evadir leyes estadounidenses y supervisión pública. ¿Quiénes fueron las víctimas? Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. No todos eran espías enemigos. Se menciona prisioneros, sospechosos de espionaje, personas consideradas prescindibles, sujetos que no siempre sabían que participaban. En muchos casos, no hubo consentimiento informado, no hubo seguimiento médico, no hubo reparación. Los primeros problemas internos. Incluso dentro de la CIA comenzaron las dudas. Memorandos internos muestran preocupación por falta de control, resultados poco confiables, riesgos éticos y legales,
Algunos científicos dijeron algo clave. Los datos obtenidos bajo tortura no son confiables. Pero el proyecto continuó. La gran pregunta. Después de años de pruebas, surge el dilema central. ¿Realmente funciona el control mental? Los resultados fueron decepcionantes. Las drogas producían confusión, no obediencia. La hipnosis no convertía a nadie en un robot. El trauma dañaba, pero no controlaba. Y aún así, la CIA no se detuvo. ¿Por qué? El miedo a quedarse atrás. La lógica era simple. Mayor que, aunque no funcione perfecto, no podemos dejar de intentarlo si el enemigo sigue. Ese miedo mantuvo vivo el proyecto. De Artichoke a MK Ultra. En 1953, Artichoke fue absorbido por algo más grande. Proyecto MK Ultra. MK Ultra heredó métodos, personal, obsesiones. Artichoke fue el laboratorio. MK Ultra fue la expansión masiva. Documentos destruidos. En 1973, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir archivos relacionados con estos programas. Miles de documentos desaparecieron. Solo sobrevivieron copias olvidadas por error. Esto es clave. Lo que sabemos hoy es solo una parte. Investigaciones oficiales. En los años 70, el Congreso de EU investigó. Comisión George. Comisión Rockefeller. Ambas confirmaron abusos, experimentos ilegales, violaciones a derechos humanos. La CIA lo admitió. No todo, pero lo suficiente. El documento más perturbador. Uno de los memorandos más citados de Artichoke pregunta. Mayor que, podemos obtener control absoluto sobre un individuo hasta el punto de hacerle cometer actos contra su instinto de supervivencia. Esa frase lo resume todo. No buscaban información, buscaban dominio. Y aunque nunca lograron el control total, el intento dejó secuelas reales. Personas dañadas, familias rotas, y una pregunta sin respuesta. ¿Se detuvo realmente? Oficialmente, sí. Pero muchos métodos. Interrogatorios coercitivos. Privación del sueño. Manipulación psicológica. Reaparecieron décadas después bajo otros nombres. El proyecto Artichoke fue real. Está documentado. Está reconocido por la CIA. No fue una teoría conspirativa. Fue un experimento fallido, peligroso y éticamente indefendible. No crearon control mental perfecto, pero demostraron algo igual de inquietante. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno cuando el miedo manda? ¿Y si esto pasó una vez? La verdadera pregunta es, ¿quién nos asegura que no vuelva a pasar?